A la Copa, pitjor encara. Després d'eliminar el Huelva, es va enfrontar en partit d'anada de vuitens de final al Sevilla, que en aquella temporada militava en segona divisió. El que teòricament era un pur tràmit es va transformar en una inesperada derrota per 3-1. Encara va ser més greu l'incident protagonitzat per alguns jugadors aquella mateixa nit a l'hotel on estaven concentrats. Se formó una partidita de butifarra que estuvimos jugando allí y luego hubo un momento en que solamente nos quedamos 7 en dicha habitación. Solicitamos algo de beber, pues a Charlie, a Sadurní y a mí se nos ocurrió que lo ideal sería tomar un poquito de cava, pedimos 2 botellas con 7 copas. Bueno, pues con la gran suerte de que el señor Rinus Miche fue el camarero de turno el que nos sirvió aquellas 2 botellas, ¿no? Sorprendido por aquel acto o por lo que habíamos solicitado, él dijo que los jugadores españoles no éramos profesionales, tiró la botella al suelo, rompió las copas, le cortó al Chato, a Sadurní en un pie, y a partir de ahí, bueno, fue toda una secuencia en cuanto a que a la mañana siguiente, pues a modo de guisa ya, también nosotros estamos por cantar la canción de Camarero, Camarero. Entonces yo he servido a los jugadores y además el ambiente en esta habitación tampoco fue muy positivo. Pero estas cosas pasan. Esta es mi manera de actuar si las cosas no van como tienen que ir.